Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Reciban un afectuoso saludo. Este es su programa Camino de Salvación. Y el camino de salvación está ahí, esperando para que usted y yo caminemos por él. Vamos a compartir palabra del Dios vivo que está escrita. Porque la palabra escrita es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no esté desnuda delante de su presencia. El tema para hoy es la preciosa alma del hombre. Esa preciosa alma que nuestro Creador puso desde el principio, cuando nos formó. El hombre fue formado del polvo, pero cuando fue formado del polvo por el Creador, nuestro Señor, recibió un soplo, el soplo de vida, y entonces el hombre fue alma viviente. Esta alma que Dios puso en nosotros es preciosa delante del Señor. Y la Escritura nos dice, compartiendo en Proverbios capítulo 19, una porción que nos alienta, que nos dice cómo vamos a preservar nuestra alma que recibimos delante del Creador, para que esta alma permanezca y no se pierda y tenga vida eterna. Dice Proverbios 19, en el capítulo 19, del verso 16, lo siguiente: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Los mandamientos del Señor son para caminar en ellos, para vivir conforme a como está estipulado en la Escritura, en el manual del Creador Todopoderoso, que fue el que nos formó. Ciertamente del polvo el primer hombre, pero después en las generaciones futuras que vinieron y que están ahorita en esta tierra, a todas ellas Dios las formó en el vientre de la madre. Porque entonces, cuando la madre concibe y da a luz a un varón, a una mujer, recibe de parte del Señor ese hálito de vida, ese aliento de vida, y nace una nueva alma, una alma que es del Señor, porque la Escritura nos enseña que todas las almas son del Señor, como dice el profeta Ezequiel en la Escritura. Y vamos a estar compartiendo más adelante esa porción de la Escritura. Pero mi amigo, mi hermano, el mandamiento del Señor, cuando lo cumplimos, entonces empezamos nosotros a hacer tesoros en el cielo, donde la polilla, el oín y el orín no corrompen. El Señor Jesús, cuando vino, entregó su vida por nosotros. Y ciertamente Él decía: mi alma está entristecida hasta la muerte, porque Él iba a dar su vida por usted y por mí como pago, para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y dio su alma, su espíritu y dio su cuerpo en expiación por la sangre derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y cuando Él da su vida en la cruz del Calvario, clama al Padre y dice: Padre, en tu nombre, a ti encomiendo mi espíritu. Cuando Él vino, dice que Él murió por nuestros pecados. Al que no hizo pecado, pero que fue tentado en todo según la naturaleza del hombre, sobre Él fue el castigo de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra alma
tuviera vida respecto a cuando nosotros creemos en Él. Porque solamente creyendo en Cristo Jesús podemos cumplir los mandamientos del Señor. Solamente creyendo en Cristo Jesús, que fue muerto, pero que fue resucitado con poder en el Espíritu, podemos nosotros tener en nuestra alma esa vida que tanto anhelamos. La vida que nos lleva por camino de verdad y de justicia. Una vida que nos hace estar rectos delante del Señor si tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, si hacemos lo que Él dice. Y entonces la Escritura nos enseña que todas las almas son de Dios. Sin embargo, el alma del hombre puede perderse en el infierno, puede morir si peca. Y Ezequiel nos enseña en la palabra de Dios lo siguiente. En el capítulo 18 vamos a leer la Escritura. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Un refrán que se usaba en el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Ezequiel le hablaba al pueblo. Y aquí Dios aclara que no es necesario este refrán, porque este refrán daba a entender que los pecados de los padres pasaban a través de las generaciones, aunque el hijo hiciera lo recto delante de Dios. Ciertamente que la palabra del Señor nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, quinta generación de aquellos, fíjese lo que dice, de aquellos que le aborrecen. Pero cuando el hijo se arrepiente o el padre se arrepiente y hace el mandamiento escrito, entonces el alma vive. Y sigue la Escritura diciendo: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí, dice, que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Leíamos en Proverbios que para poder guardar nuestra alma con vida en este mundo y en la vida eterna, tenemos que guardar el mandamiento. Pero si pecamos, entonces estamos mal delante del Señor, porque no seguimos sus estatutos, sus mandamientos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si no venimos a Él y buscamos la manera en cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos. Porque a veces no sabemos ni discernir cuándo debemos de decir que sí y cuándo debemos de decir que no. Sí a las cosas buenas y no a lo perverso y oscuro. Pero el hombre sin Dios está perdido en sus delitos y pecados, dice la Escritura. Estamos muertos, no hay luz. Toda la vida del hombre es tinieblas. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a una luz admirable. Una luz que llena el alma de regocijo, de gozo, de contentamiento y sobre todo la llena con el Espíritu del Dios vivo. Porque Dios no da al hombre solamente la salvación a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, viene el Espíritu Santo de Dios y nos guía y nos llena y está sobre nosotros y en nosotros. Y en toda verdad y en toda justicia nos instruye. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo
a como es la voluntad del Creador. Y dice la Escritura en el capítulo 18 de Ezequiel, verso 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, que no violare a la mujer de su prójimo, que ni siquiera se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiese robo, y que diere su pan al hambriento, y que cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Dice, y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor, Dios Todopoderoso. El Señor nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de amar a nuestro prójimo, cómo debemos de proteger nuestra alma y guardarla del mal, para que esa preciosa alma del hombre que Dios puso en nosotros no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas todo aquel, dice la Escritura, que hiciere todo lo contrario a los mandamientos, dice, es alma, ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque a veces el hombre, nosotros buscamos los bienes materiales, buscamos la gloria del mundo, pero lo que a Dios se refiere nos enseña que todo aquel que se quiere hacer amigo del mundo crea una enemistad contra Dios. Porque dice la Escritura que las cosas del mundo son contra el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es contra las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que no hagamos de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, que a veces vienen a nosotros y no podemos discernir de quiénes son. Porque ciertamente nuestros pensamientos son guardados en completa paz cuando nosotros perseveramos en los mandamientos del Señor. Mi amigo, mi hermano, el Señor Jesucristo habló de cómo el hombre pierde su alma. ¿Por qué? Porque viene a fijarse y poner su mira en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, en lugar de poner nuestra mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Cristo, lleno de gracia y de verdad, habitó entre nosotros, dice la Escritura, porque entonces Él vino a enseñarnos el camino que debemos andar, ese camino de salvación que tanto usted como yo lo necesitamos todos los días de nuestra vida, porque entonces haremos prosperar nuestro camino, porque entonces nosotros, si ponemos por obra lo que está escrito, todo lo que hagamos será de bendición, porque Jesús nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y cuando dice nos lleva de triunfo en triunfo, es porque peleamos la buena batalla. No puede haber un triunfo en el hombre si no pelea la buena batalla. No puede haber victoria en el hombre si no pelea la buena batalla. La batalla de la fe en Cristo Jesús. Porque ciertamente las cosas que no se ven son espirituales. Ciertamente las armas del hombre no son carnales, sino son espirituales en Dios,
poderosas en fortaleza, poderosas en el Señor, para destruir todo aquello que se levante en contra de la voluntad del Señor, para destruir las fortalezas del enemigo, los pensamientos de maldad que vienen al hombre. Mi amigo, mi hermano, hay una porción en la Escritura que nos enseña en Cristo Jesús cómo debemos de ser, qué debemos de considerar. Y dice lo siguiente: cuando Jesús declaraba a sus discípulos que Él tenía que morir por usted y por mí, tenía que padecer por los pecados del hombre. Y dice, cuando les declaraba, cuando anunciaba su muerte, está en el capítulo 16 de Mateo, verso 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Estos eran los religiosos de su tiempo, los que decían, tenemos la ley de Dios, los que decían, esta es la Escritura, pero solamente la leían, solamente la mostraban al pueblo, pero su corazón no estaba ahí para cumplir los mandatos y los preceptos del Dios Todopoderoso. Y entonces Jesús decía, es necesario que yo vaya a Jerusalén y todos los religiosos van a venir en contra de mí. Dice, y voy a padecer, decía Jesús, porque es necesario. ¿Para qué? Para salvar la preciosa alma del varón. Y entonces dice que Él iba a padecer, iba a ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero él, viéndolo, dijo a Pedro, quítate de mí, delante de mí. Quítate de mí, Satanás. Quítate delante de mí. Porque eres tropiezo para mí. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo otra vez a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Escritura, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces, mi amigo, mi hermano, el hombre piensa, en base a este versículo, que para poder seguir a Jesús tenemos que tomar una cruz, la cruz de la vida, y seguirle y cargar esa cruz todos los días de la vida del hombre. No, mi amigo, mi hermano. Cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, yo voy a la cruz a morir por ustedes, para que tengan vida. Entonces, ustedes tienen que morir juntamente conmigo. El viejo hombre, con sus pecados, con sus delitos, tiene que ser crucificado en esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que no sigamos cargando la cruz del pecado que nos asedia. Para que la cruz, al ser nosotros crucificados en ella, se rompan las cadenas del pecado que nos atan y nazca el hombre nuevo. Porque dice la Escritura que Cristo, cuando Él murió, fue por usted y por mí en esa cruenta cruz. Pero cuando nosotros tomamos nuestra cruz y vamos también delante en el camino para morir por esos pecados y crucificarlos y que el viejo hombre muera y que nazca el nuevo hombre, entonces venimos a ser limpios, puros, aceptos delante de Dios. No tenemos que cargar esa cruz todos los días de nuestra vida, porque es como de ir cargando la cruz del pecado, la cruz de una vida equivocada, de robo, de maldad, de latrocinio, de mentira, de lascivias, de pecados deshonestos, pensamientos del mal,
que hacen que las acciones del hombre vengan a ser de acuerdo a los sentimientos y los pensamientos que hay en él. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura, entonces, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y entonces viene la preciosa Escritura que nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay manera, mi amigo hermano, de pagar una recompensa para que nosotros tengamos vida eterna. El precio la pagó el Señor Jesucristo en esa cruenta cruz. Y lo único que nos pide a usted y a mí es que vayamos en pos de Él y crucifiquemos al hombre viejo y muramos por Cristo. Y cuando dice que cuando somos bautizados en Cristo Jesús, somos resucitados. Porque ciertamente dice la Escritura que cuando el hombre es bautizado, es sepultado en Cristo. Pero cuando asciende de las aguas del bautismo, dice la Escritura que juntamente con Él somos resucitados y Él nos da vida, una vida nueva en el Espíritu Santo. Porque somos entonces engendrados no de sangre, no de carne, no de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Somos engendrados en el Espíritu Santo de Dios, renacidos a una nueva esperanza por el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne, dice la Escritura, para nada aprovecha. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo, tener todos los bienes materiales, si perdiere su alma? Y dice la Escritura aquí, porque del Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo va a venir. Va a venir por esas almas preciosas que Él limpió, que Él lavó, que Él compró. La Escritura nos habla de la perla de gran precio. Esa perla que es el alma del hombre, preciosa, honorable delante de Dios, pero que tiene que ser lavada con la sangre de Cristo para que podamos tener vida y tenerla en abundancia. Mi amigo, mi hermano, gracias a Dios que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, vida. Lucas capítulo 10, verso 27 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso contestó aquel que dijo a Dios, ¿qué haré para recibir la vida eterna? Era un religioso, era uno que sabía la ley. Y Jesús le contestó, ¿qué dice la ley y cómo lees? Y entonces leyó esta porción donde dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y al prójimo como debemos de amarnos a nosotros mismos. Y Cristo le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Solamente haciendo la voluntad del Señor, la preciosa alma del varón tendrá vida y la tendrá en abundancia. Mi amigo, mi hermano, es tiempo de reflexión, es tiempo de volvernos al Señor
y ver cuán grande amor nos tiene. El amor del Señor está ahí, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese mundo que el hombre tanto quiere. Dios lo amó porque estaba ahí la preciosa alma del varón. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Ese es nuestro Creador. Ese es nuestro Dios. Porque Dios vino no para que el mundo se perdiese, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Porque nosotros, ciertamente, sin Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Pero en la luz de Cristo, en el camino de salvación, hay vida, hay manantial, hay aguas limpias que nos limpian de la maldad, del pecado que nos asedia. Mi amigo, mi hermano, la Escritura es grande, grande, grande en el Señor. Santiago 2:13 nos dice lo siguiente: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tenemos que hacer misericordia al prójimo. Tenemos que cubrir al desnudo, como nos enseñaba Ezequiel. Tenemos que dejar de robarle al prójimo. Tenemos que restituir al agraviado. Tenemos que venir y ayudar a aquel necesitado, al huérfano, a la viuda, en sus necesidades. Esta es la verdadera religión, dice Santiago. Porque juicio sin misericordia se hará de aquel que no tenga misericordia. Mas la misericordia del Señor, que viene a nosotros, triunfa sobre ese juicio para preservar el alma preciosa del varón. Este es su programa, Camino de Salvación. El Señor le bendiga y le guarde. Amén.